Perdidas en lo más profundo de un bosque o en islas paradisíacas, las viviendas ecológicas siguen evolucionando por todo el mundo. Cada vez hay más gente que busca soluciones para intentar conservar nuestros recursos naturales y para que estas nuevas casas sean accesibles al mayor número posible de personas, siguiendo unas normas ecológicas irreprochables. Porque si se construye de forma sostenible, nuestro mundo cambia. Construcciones ecológicas. La yurta. Inspirarse en la naturaleza para construir una vivienda es una idea simple, pero muy extendida. Aunque la naturaleza está llena de curvas y redondeces, el hombre continúa diseñando casas con ángulos y líneas rectas por razones prácticas. Las formas cuadradas son más fáciles de medir y ampliarse, y es más sencillo calcular su volumen. Un hábitat redondo resulta más difícil de proyectar. Sin embargo, desde hace siglos, el hombre ha construido refugios de forma circular. Desde las chozas africanas hasta los iglús, pasando por las yurtas de los mongoles, todas esas viviendas que existen desde hace mucho han demostrado su eficacia y resistencia a lo largo del tiempo. Hoy en día, cada vez más arquitectos se inspiran en estos modelos de construcción para crear edificios ecológicos y duraderos. En el siglo XX, la arquitectura era muy rectangular, muy angulosa, fría y de cemento. Hoy tiende a ser más natural, más flexible, se fusiona con el entorno y está cubierta de vegetación para intentar mimetizarse con la naturaleza y desaparecer. Ya era hora de que hubiera un enfoque diferente. En Cogués vamos a visitar la casa yurta de Christian y Jean-François. Fabricada con un enfoque bioclimático y catalogada como edificio de bajo consumo, se integra perfectamente en el entorno que la rodea. ¿Cómo se adapta un modelo de construcción de origen nómada a la vida sedentaria? ¿Cuáles son las ventajas de una casa redonda comparada con una casa cuadrada? ¿Qué elementos son necesarios para construir una casa circular? Estas son las preguntas a las que se enfrentó esta pareja y su arquitecta para realizar este proyecto. Es un tipo de vivienda que a menudo se considera atípica, pero que cada día es más común. Esta casa es un proyecto conjunto que concebimos con la ayuda de la arquitecta Virginie Fars. A Jean-François y a mí se nos ocurrió la misma idea cuando vimos este terreno vacío. Ese día hacía muchísimo viento, así que los dos nos preguntamos qué casa sería capaz de soportar eso. Yo creo que es lógico que hayamos optado por este tipo de vivienda. Esta forma nos parecía más natural en relación con el paisaje en el que se encuentra. También queríamos aprovechar al máximo las vistas. La forma redonda, para mí, implica recogimiento. Tiene un efecto envolvente. Y por otra parte, da sensación de paz. Así que en cuanto pones un pie dentro de la casa, te relajas inmediatamente.
A mí, lo que más me gusta de la casa en la que vivo es que cuando me siento en el sofá del salón y miro alrededor, veo el techo curvo, la decoración, la madera, y todo eso me da cierta sensación de tranquilidad. Me siento y me dejo atrapar por el ambiente de este lugar. La verdad es que cuando vuelvo de trabajar de París, siempre llego estresado y la casa me ayuda a descansar. La estructura circular ofrece menos resistencia al viento y, por tanto, un mejor aislamiento térmico. De hecho, el viento fluye alrededor de la vivienda, al contrario de lo que ocurre en una casa cuadrada, en la que se adhiere fácilmente a las paredes, provocando una pérdida de calor. Para poder crear volumen, nos hemos inspirado en las yurtas. Se trata de un modelo de construcción bastante sencillo y eficaz, que se basa en una bóveda con un anillo hueco en el centro, por el que entra la luz. Luego colocan vigas alrededor del anillo y una pared para sujetar la estructura. Cuando pensamos en una casa redonda, creemos que todo son dificultades. Ponemos un poste central, vigas radiales. Es verdad que puede ser complicado, pero la estructura de una yurta es muy simple y por eso yo se la sugería a los constructores. La arquitecta decidió basarse en esta vivienda típica de Asia Central. Es una tienda de tela práctica para vivir y fácil de transportar, que se adapta perfectamente a la vida nómada y al clima extremo de ese continente. A diferencia de la yurta tradicional, aquí las paredes se han hecho con madera de abeto de Douglas. Además de madera, en la casa han usado otras instalaciones ecológicas. La casa está construida sobre pilotes de cemento y planchas de madera. Primero colocamos pequeños bloques de cemento de 40 centímetros para separar la casa de la tierra y encima de estos pusimos unos paneles de madera para crear el suelo. De ese modo se ahorran los cimientos y se reduce el impacto sobre la tierra, igual que una yurta tradicional. Además, al construir sobre pilotes previenen el problema del radón, un gas natural radioactivo muy peligroso para la salud que hay en zonas graníticas como Limousin y que se extiende por el suelo de las viviendas. Hemos puesto plantas en el tejado para devolverle al terreno lo que le hemos quitado. Es una forma de crear una zona verde en un lugar que hemos mineralizado. La mineralización es un problema grave hoy en día, así que con esto conseguimos reducir nuestro impacto. El tejado vegetal embellece la construcción. Cambia según la estación. A veces se llena de flores y es precioso. Simplemente es una alegría vivir en una casa tan bonita. Lo gracioso es que los pájaros y las abejas se acercan al tejado. Es un espacio habitado por animales. Aparte de la biodiversidad que genera, el tejado vegetal proporciona un aislante térmico y sonoro. Es una superficie que tiene vegetación y una capa de tierra que refresca. Y como el aire circula por debajo, se ventila. Gracias a este sistema, en verano se está muy a gusto dentro, porque este tejado vegetal mantiene la casa fresca. Vivir en una yurta ha modificado los hábitos de la familia. Se han vuelto más responsables en su consumo de agua y electricidad. Han instalado paneles solares y un tanque recolector de agua de lluvia de 3.000 litros. Por otra parte, han dado una segunda vida a este contenedor que les sirve de almacén. Se instaló rápidamente y, como está colocado sobre 4 pilotes, también reduce su impacto sobre la tierra. Además, ayuda a aislar la casa, ya que al estar situado al norte la protege del viento frío.
Esta es la habitación principal, donde se encuentran el salón y la cocina, y por donde se accede a la parte de arriba. Aquí se aprecia de un modo global toda la estructura. Estamos justo en el centro de la yurta. La sensación de espacio se magnifica gracias a la luz que entra por el anillo central. El problema de este lugar consistía en cómo evitar ver al vecino. Intentamos tener vistas al norte y al mismo tiempo aprovechar el sol que entra por el sur. Y eso es exactamente lo que conseguimos en esta habitación. La luz solar también sirve para calentar la vivienda. La verdad es que nuestro consumo eléctrico se ha reducido bastante y además ahora usamos mucho menos la calefacción. Tenemos una estufa de pellets que solamente ponemos si hace mucho frío o cuando no entra sol suficiente por las ventanas. Así que, en cuanto al consumo, hemos notado el ahorro. ¿Cuánto gastábamos antes en fuel oil? 2.000 euros. 2.000 euros al año en fuel oil. Y ahora pagamos 300 de calefacción. Al año. Una yurta suele ser un espacio abierto. Es una sola habitación, pero aquí tenemos la ventaja de que hay espacio suficiente para tener estancias abiertas, semiabiertas y totalmente cerradas, como es el caso de los dormitorios. Las posibilidades de distribuir el espacio son muchas. En las yurtas tradicionales no son necesarios los postes de carga. Pero para destacar la estética de esta vivienda y darle un aspecto más natural, decidieron colocar 2 troncos de abedul en el centro de la casa. Queríamos que fuese así para integrar la naturaleza en nuestro hogar. Puedes tocar el árbol con la mano cuando pasas a su lado. Es muy agradable. Vas andando por el rellano e inconscientemente tocas el árbol. Es como si estuvieras en el bosque. Esta casa yurta se ha construido con distintos tipos de madera. Querían usar materiales locales y toda la madera procede de los bosques de Limousin. La industria maderera de Cogés es muy importante, así que nos parecía lógico trabajar con empresas de la zona. No íbamos a importar madera de Brasil para construir nuestra casa. Hay que pensar a lo grande, pero trabajar de forma local. Tras la Segunda Guerra Mundial, la región sufrió un éxodo masivo de agricultores y el Fondo Forestal Nacional decidió reforestar los terrenos abandonados. Así surgió el bosque de Limousin. Hoy en día cuenta con una superficie de casi 600.000 hectáreas y es la segunda economía de la región. En este bosque, que se compone principalmente de abetos de Douglas, los árboles se talan en distintos periodos de su vida, según para lo que vaya a usarse la madera. La primera tala se realiza cuando tienen entre 15 y 20 años y la madera se usa para la industria del papel o del pellet que calienta nuestros hogares. La madera de la segunda tala, cuando los árboles tienen entre 35 y 40 años, se utiliza como revestimiento y para la decoración interior. La madera más madura, con un diámetro de 40 o 50 centímetros, se emplea para fabricar las estructuras de las casas. Una de las ventajas de la madera de abeto de Douglas es que se puede usar en algunas situaciones de riesgo de clase 3 sin ser tratada químicamente. Por eso, cada vez se utiliza más para construir estructuras de madera y también para revestimientos y entablados. Es una variedad que en algunos casos puede sustituir a la madera exótica. Lo bueno de las estructuras de madera es que se pueden usar en cualquier tipo de edificio.
Este método de construcción, muy usado en los últimos 50 años en Estados Unidos, está ganando terreno en Francia. Hace 20 años, este mercado suponía el 5% y hoy es el 20%. En la actualidad, las estructuras de madera, junto con las nuevas formas de aislamiento, son las técnicas de construcción más eficientes. Algunas personas temen usar una estructura de madera por el problema del fuego. Pero tienen que saber que se equivocan. Habrán notado que en los grandes centros comerciales hay láminas encoladas de madera, que se usan precisamente por su resistencia al fuego. Si las comparamos con las vigas de metal, cuando el metal se expone al calor, se dobla en 30 minutos. Sin embargo, como la madera arde desde el interior, tarda más en derrumbarse. La ventaja de la madera es que es renovable y es un material reciclable que consume muy poco CO2 durante su proceso de transformación, que tiene lugar en los aserraderos donde se transforma en subproductos. Por ejemplo, en combustible, como es el caso de los pellets. El árbol se aprovecha al 100% y es un sustituto de los productos petrolíferos. Así que todo son ventajas a la hora de usar la madera para la construcción y para la calefacción también. A 20 kilómetros de Christiane y Jean-François, Virginie, la arquitecta, y su familia han ido mucho más allá. Su residencia habitual está compuesta por una yurta central rodeada de 3 yurtas secundarias. Tiene su propio sistema de autonomía energética. Cuando la gente quiere luz, pulsa un interruptor. Y cuando quieren agua, abren el grifo. Nosotros hemos vuelto atrás en el tiempo y hemos pensado que si queremos agua, ¿por qué no ir a buscarla? ¿Tan difícil es? ¿Cuánto consume una bombilla? Poco a poco hicimos un cambio progresivo que nos ha servido para valorar más las pequeñas cosas. Esto no es solo un discurso bonito. Hablo de acciones concretas. Si queremos agua, tenemos que esforzarnos porque hay que bombearla. Así que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que vigilar el consumo de electricidad porque la producimos nosotros. Solo usamos electricidad en determinados momentos. Pero bueno, lo mejor de todo es cuando hay mucho sol. Nos hemos dado cuenta de que los aparatos eléctricos consumen mucha energía y además hay demasiados. Es cierto que no son caros, pero consumen una barbaridad. Por ejemplo, la cafetera eléctrica. No usamos nada que necesite electricidad para producir calor. Es algo que no nos podemos permitir aquí. Tenemos otros métodos para hacerlo y funcionan bien.
Estamos en la parte delantera de la casa. Aquí hay una yurta que tiene muchas ventanas y da a una terraza. Es la habitación principal. Alrededor de ella están las yurtas secundarias, que se conectan con la yurta central y es donde están los dormitorios. El aislamiento que hemos puesto es más resistente que el de una yurta tradicional. Usamos lana de oveja de un ganadero de la zona y es un aislante estupendo. La única pega son las polillas, pero por lo demás es un material muy efectivo. Además, probablemente no se iba a usar para otra cosa. Así que nosotros lo hemos reciclado. En las paredes ponemos mantas que también son de lana y que hemos comprado en un mercadillo militar. Esta habitación es muy luminosa porque entra la luz por el anillo de 2 metros de diámetro que hay en el techo. Tenemos luz natural desde que amanece hasta que anochece. Encendemos las luces muy tarde comparado con una casa normal, en la que en cuanto se nubla o pasa una nube ya hay que encender las lámparas. Cuando estábamos diseñando el proyecto, vimos una imagen en un libro que hablaba del suelo de barro cocido, que los nativos de Nuevo México tenían en sus casas tradicionales. Nos gustó mucho esa idea. Así que nuestro suelo es de barro cocido y lo hemos tratado con aceite para hacerlo impermeable. Con el paso de los años, se ha cubierto de una pátina, se ha endurecido y está más oscuro. Al principio era gris claro y ahora es negro. El suelo oscuro capta la energía del sol y mantiene la casa caliente durante toda la noche. Este edificio es una torre de agua. Almacena 2 toneladas de agua. Esos son 2.000 litros de agua que vienen del monte hasta la casa. El agua de lluvia se almacena en unos tanques bajo tierra. Normalmente bombeamos agua cuando hace mucho sol, a mediodía o alrededor de las 2 de la tarde. Hay un temporizador que hace que el agua suba hasta la torre. Es decir, que para conseguir agua gastamos electricidad. Así que tenemos que usarla con moderación. Una casa normal depende de una red de suministro y de las personas que regulan el agua. La depuran y la llevan hasta las viviendas. También hay un alcantarillado. Por otro lado, la electricidad se genera en un punto y llega a tu casa a través de un complejo sistema de cables. En nuestra casa hemos recreado este sistema a pequeña escala, lo que implica que debemos hacer un uso responsable de todos nuestros recursos. Nosotros ya hemos interiorizado este proceso, pero cuando tenemos invitados que se quedan algún tiempo aquí, hay que explicarles un poco cómo funciona todo. Por ejemplo, qué gasta más o menos electricidad y cuándo hay que usarla. Hay ciertos pasos a seguir. Puede que estas casas sean el futuro. La gente ya se plantea que es necesario cambiar de hábitos sin alterar demasiado su forma de vida. Pero desde luego es importante reflexionar y pensar cómo podemos modificar nuestra forma de consumir y nuestro modo de vivir. Sería genial que todo el mundo tuviera acceso a este tipo de viviendas. Con nuestro estilo de vida no queremos convencer a nadie. No se trata de decir a la gente lo que está bien o lo que está mal. Simplemente hemos decidido hacer las cosas como nos apetecía y demostrar que es posible vivir así. Puede parecer una utopía, pero es totalmente factible.
La vivienda del futuro combinará las técnicas de construcción que se emplearon en el pasado con el uso de los recursos naturales locales. Esta evolución ya ha comenzado, ya sea por sus formas poco comunes, redondeadas u onduladas, o por los materiales escogidos, lana, tierra o paja. Estas construcciones se integran en el paisaje y confirman que es necesario tener una visión alternativa de nuestras viviendas, una visión en la que la arquitectura y la naturaleza se unan.